Ya, ahí sí. Ya, entonces el objetivo de la clase de hoy día es resolver ecuaciones y problemas de planteo. ¿Ya? Así que es importante que esto quede clarito. Dice todavía no está grabando. ¿Qué sale que está grabando? Aquí no me sale nada porque estoy en pantalla completa. Ah, ya no. Pero todavía está. Ahora Ahí sí. está, ya. Entonces, la idea de resolver ecuaciones va a ser la misma que la semana pasada. Van a ser ecuaciones fraccionarias, ¿ya? Pero ahora la incógnita, o la X, va a estar en el denominador, ¿ya? La semana pasada estaba en el numerador, ¿no? Pero ahora va a cambiar, va a estar en el denominador. Pero a final de cuentas va a ser como el mismo trabajo, ¿ya? Empezamos entonces. Ya, ecuaciones con forma de proporción, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan cómo es la forma de una proporción. Una proporción es de este tipo. A es a B, como C es a D. Esto es una proporción, ¿ya? Si se fijan, la ecuación tiene esa misma forma. ¿Y cómo se resuelve esto? Este tipo de ecuaciones se resuelve multiplicando cruzado, ¿ya? O sea, tengo que multiplicar cruzado esto y voy a encontrar el valor del X. Recordar que en una fracción el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Entonces, antes de multiplicar cruzado, yo tengo que hacer un trabajo previo, una restricción. Restricción. ¿Ya? La primera restricción es que el denominador, x menos, o sea, 5x menos 4, tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué tiene que ser distinto de 0? Porque si esta fracción es de este tipo, una cosa así, y aquí me da 0, no existe la división por 0. Esta fracción se me indefine, ¿ya? Por eso hay que hacer este trabajo previo de restringir la X, ¿ya? Ahí está la restricción. El 5X, o sea, eso, 5X menos 4 tiene que ser distinto de 0, ¿ya? Y acá yo tengo que despejar la X, la tengo que dejar solita. ¿Cómo hago eso? Si el 4 que estaba restando lo voy a pasar hacia el lado derecho, sumando. Me va a quedar 4 positivo. Y ese 5 que acompaña a la X, están juntitos, pasa dividiendo. Entonces, en esta ecuación, el X tiene que ser distinto de 4 quintos. ¿Ya? Esa es la restricción. El X no puede ser 4 quintos. Porque si me da ese resultado, esta fracción se me indefine. ¿Ya? Ese es el primer paso que hay que hacer. En todas las ecuaciones fraccionarias, con el denominador con X. ¿Ya? Cuando ya tengo esto, empieza la multiplicación cruzada que ustedes deberían ya conocer. El 3 va a multiplicar a eso y el 5x menos 4 va a multiplicar al 2. Me va a quedar algo así. 3 por 3x menos 1 igual a 2 por 5x menos 4. ¿Ya? Y la pregunta del millón, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Alguien sabe? Primero se eliminan los paréntesis, ¿no? Para tener como más lineal la ecuación. Y después se deja, no sé, las X en un lado y lo otro en otro lado. Correcto. Y para eliminar los paréntesis yo tengo que multiplicar término a término. ¿Ya? Entonces, 3 por 3x, eso me da 9x. 3 por menos 1, menos 3. 2 por 5x me da 10x. Y 2 por menos 4, menos 8. ¿Dudas, consulta hasta el momento? ¿Hasta ese paso? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta?
¿Dudas? Profesor, Dígame. ¿podría explicar de nuevo lo de la restricción? Ya. Voy a borrar la Ya. restricción. Voy a retroceder un poquito. Ya. Matemáticamente, eh, hay cosas que tienen restricciones. Ejemplo, en las fracciones. En las fracciones, el denominador no puede ser cero, ¿ya? Porque la división por cero no existe, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado mucho con el denominador, que nos dé cero. Por eso hay que restringir el denominador. ¿Y cómo se hace eso? Yo coloco el denominador que tiene x, 5x menos 4, y yo le coloco acá que tiene que ser distinto, este es el símbolo de distinto de 0, ¿ya? Yo con eso ya estoy poniendo la condición de que el x no puede ser el valor que yo pueda encontrar ahora. Ahora, como esta restricción está incompleta todavía, yo tengo que despejar la x. Yo tengo que dejar solita. Es como una ecuación normal, pero en vez de igual hay un diferente. Entonces, el 5x menos 4 yo lo tengo que despejar. Como una ecuación normal. Como el 4 está restando, va a pasar sumando. Y si el 5 está multiplicando, pasa dividiendo. Ya, y ahí está la restricción lista, terminada. ¿Qué significa esta restricción? Que yo al resolver esta ecuación, el x no me puede dar 4 quintos. No me puede dar 4 quintos. Porque si me da 4 quintos, aquí el denominador se me va a hacer 0. Y la división por 0 no existe. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes recalquen y también indiquen qué restricciones tiene el x. ¿Ya? Por si acaso. Recuerden que no existe la división por 0. ¿Ya? Y desde ahora en adelante, si hay una fracción en la cual el denominador tiene x, tienen que hacer una restricción, que es esa, que ese denominador tiene que ser distinto de 0, ¿ya? Distinto de 0, tiene que ser siempre distinto de 0. Recuerden que la división por 0 no existe, ¿ya? Hay mucha diferencia entre un 0 partido en 3 y un 3 partido en 0, ¿ya? Esta sí se puede, esa no, esto se indefine, ¿ya? Entonces, desde ahora en adelante van a tener que hacer las restricciones correspondientes, ¿ya? Y eso me va a indicar el denominador. Cuando ya llegue a este paso de la resolución de la ecuación, yo tengo que dejar la x en un lado, números en el otro, ¿ya? Yo voy a dejar todo en el lado izquierdo, ¿ya? Por costumbre más que nada. 10x está sumando, va a pasar restando. El menos 8 queda en la misma posición. Este 3 que está acá, que está restando, va a pasar sumando. Y como yo tengo un positivo acá y un negativo, se restan y yo conservo el signo del mayor, que sería el 10, signo negativo. Y menos 8 más 3, eso me da un valor de menos 5, ¿ya? Porque se restan y se conserva el signo del mayor valor absoluto. Como la incógnita, ¿ya? La x no me puede quedar negativa, yo multiplico todo, pero todo se multiplica por menos 1. Y me va a quedar x igual a 5. Y ahí estaría el resultado de esa ecuación. Si se fijan, lo único extraño es, o sea, lo único extra hasta el momento es la restricción, ¿ya? Es lo único que está extra de lo que hemos visto hasta el momento. Dudas, consultas, dudas. Vamos a hacer más, para que quede esto más clarito. Dice resolver la siguiente ecuación.
Ya, aquí tenemos 2. Entonces, vamos a hacer primero la número 1. Vamos a colocarle numerito. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo acá? Con la número 1. Multiplicar cruzado 9 por x menos 5 ¿Ya? y 2x, o sea, 5 por 2x menos 4. Ya. Pero antes de eso, ¿qué hay que hacer? A verificar que sea distinto de 0x. Correcto. Eso primero, hay que hacer la restricción correspondiente. ¿Ya? Restricción. No se le puede olvidar esto, ¿ya? Restricción. ¿Cuál es la restricción? Que el 2x menos 4 tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Que recuerden que esto no puede ser 0. Despejo la x en esta de acá, en esta restricción. Me va a quedar 2x distinto de 4, porque el 4 está restando, pasa sumando hacia el otro lado. Y como el 2 está multiplicando al x, va a pasar dividiendo. Me queda x distinto de 2. ¿Ya? Ese es el primer paso que hay que hacer, como el paso A. Entonces el x en esta ecuación no puede ser 2. ¿Ya? No puede ser 2. Puede ser cualquier otro número, pero menos 2. Cuando ya tengo esta parte de acá lista, hago lo que dijo su compañera en delante, que sería multiplicación cruzada. Cruzada. O sea, el 9 va a multiplicar al x menos 5 y el 5 va a multiplicar al 2x menos 4. A mí me falta un x. Y ahora, para eliminar los paréntesis, yo tengo que multiplicar término a término. Multiplicar término a término. Entonces, empiezo. 9 por x, 9x, 9 por menos 5, menos 45. Si me equivoco en algún lado, ustedes me corrigen, ¿ya? 5 por 2x, eso me da 10x. Y 5 por menos 4, eso me da menos 20. Entonces ahora, como ya tengo casi listo, tengo que empezar a ordenar. Entonces dejar x en un lado, números en el otro. Entonces, 9x, el 10x, como está sumando en el lado derecho, los voy a pasar al lado izquierdo, pero con la operación contraria. Y ahí estaríamos listos en la parte izquierda. Ahora, el menos 20 ya está listo en el lado derecho. Ese 45 que está restando, lo voy a pasar sumando. Como son signos distintos acá, en la parte de la X, signos distintos, se restan y se conserva el signo del mayor. Y acá en el lado derecho, lo mismo. Signos distintos se restan y se conserva el signo del mayor, que en este caso sería positivo. ¿Qué me falta hacer acá? Multiplicarlo por menos 1. Perfecto. Hay que multiplicarlo por menos 1 porque la incógnita no puede ser negativa. Y ahí estaríamos, ok, el x es igual a menos 25. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Háganlas ahora. Profe, ¿Sí? ahora en vez de buscar el múltiple común, ¿Sí? ¿El mínimo el como múltiplo? ¿sí? ¿Sí? Ahora se tiene que hacer la restricción en los denominadores, ¿verdad? Ese es el cambio. Sí, porque este tipo de ejercicio
tiene X en el denominador. Solamente por eso se hace la restricción. Y esta ecuación se resuelve multiplicando cruzado, porque tiene forma de proporción. Solamente por eso. ¿Ya? Este tipo de ecuación tiene forma de proporción. Por eso se resuelve de esa manera, multiplicando cruzado. Después vamos a ver otro tipo de ecuación. ¿Ya? Pero en todas las ecuaciones en las que haya un X en el denominador, se tiene que hacer la restricción correspondiente. ¿Ya? Por si acaso. Tiene que ir sí o sí. Ahora, en el ejemplo número 2, ¿cuáles serían las restricciones para el X? ¿Cuáles serían? 7x menos 4 distinto de 0 y 15 menos 9x distinto de 0, ¿no? Perfecto. 7x menos 4 tiene que ser distinto de 0 y 15 menos 9x tiene que ser distinto de 0. Ese símbolo que está aquí, como un triangulito sin base, ¿ya? En matemática significa i, por si acaso, ¿ya? Es una i, matemática. Ya. ¿Qué me falta por hacer acá entonces, en esta restricción? Porque esto le falta todavía trabajo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Desarrollarla. Perfecto. ¿Y cómo se desarrolla? Quedaría 7x distinto de 4. ¿Ya? Después x y distinto de 4 sobre 7. Perfecto. Bien. Como el 7 está multiplicando, va a pasar dividiendo hacia el lado derecho. Y aquí tenemos la primera restricción. Que el X no puede ser 4 séptimos. Y en el lado, acá, en el lado derecho, tenemos que 15 menos 9X, distinto de 0. Lo que voy a hacer acá, para ahorrarme un paso, es que el 9X, como está restando, lo voy a pasar hacia el otro lado, sumando al lado derecho. Pero es la misma idea. Y como el 9 está multiplicando al X, va a pasar dividiendo. Y ahí estaría la otra restricción. ¿Y las restricciones igual se simplifican? Si es que se puede, sí. En este caso se puede hacer. Bien. Gracias. No me había dado cuenta. Se simplifica por 3. Son múltiplos de 3 el 15 de 9. Entonces, al simplificar por 3, aquí le voy a colocar el 3, me da 5 tercios. ¿Ya? Y ahí estaría la restricción para esa ecuación. Y ahora con eso, ya estamos listos. Y ahora solamente nos queda la resolución de la ecuación. ¿Y cómo se resuelve este tipo de ecuación? Multiplicando cruzado. 6 por 15 menos 9x igual a menos 8 por 7x menos 4. Bien, y ahora tengo que empezar a multiplicar término a término. ¿Ya? Entonces el 6 multiplica al 15, al menos 9x, el menos 8 multiplica al 7 y después multiplica al menos 4. Entonces, al resolver eso, 6 por 15, eso me da 90. Si me equivoco en alguna multiplicación, por favor me corrigen, ¿ya? 6 por 9 me da 54x. Menos 8 por 7, eso me da menos 56x. Y menos 8 por menos 4, eso me da más 32. ¿Ya? Porque menos por menos me da más. Ahora, como yo estoy casi listo, tengo que ordenar un poquito esto. Dejar la X en un lado, números en el otro.
¿Ya? Entonces, ese 56 que estaba restando, lo pasé al lado izquierdo, sumando. Por eso me quedó más 56x. El 32, el 32 está sumando y queda en el mismo lado derecho. El 90, que está sumando en el lado izquierdo, pasa al lado derecho con su operatoria contraria, que sería la resta, menos 90. Y ahí teníamos casi listo, no me equivoqué en ningún signo, no, está bien. Menos 54x más 56x, ¿cuánto es? ¿Cuánto es eso que está en el lado izquierdo? 2x. Perfecto. 2x, ¿positivo o negativo? Positivo, profe. Perfecto, positivo. Y ahora, 32 menos 90, ¿cuánto es? Menos 58. Perfecto, menos 58. Y como el 2 está multiplicando el x, va a pasar hacia el otro lado, lado derecho, dividiendo. Y el x me da un valor de menos 29. Y ahí estaríamos listos con esa ecuación. ¿Dudas con esos dos ejemplos? ¿Dudas, consultas con esos dos ejemplos? ¿Algo que no haya quedado claro? He tenido una duda, pero nunca se la he consultado. Cuando queda el 2x positivo y yo lo paso a dividir, ¿por qué no pasa a ser negativo el 2x? Pasa con la operatoria contraria, no con el signo contrario. Porque aquí, este numerito que está acompañando al X, ¿cierto? Aquí no hay ninguna operatoria, pero se asume que hay un por. ¿Ya? Entonces, aquí le voy a colocar otro ejemplo, aquí un 4. Aquí un menos. Si este menos 2 está multiplicando el X, va a pasar dividiendo, pero se va a mantener el signo. ¿Ya? Lo mismo pasa cuando tenemos un 2 positivo. Aquí el 2 está multiplicando el X, ¿ya? El más 2 de acá sería el signo del 2, pero no es la operatoria del 2, la operatoria base, ¿ya? Por eso no cambia de signo, ¿ya? No cambia de signo. Por eso me queda positivo al dividir, ¿ya? Así que, buena pregunta esa, buena pregunta, ¿ya? Porque hay muchos estudiantes que cometen ese error que no tienen ahí, tenemos eso, y pasan dividiendo, pero pasan dividiendo con el signo menos, ¿ya? Y eso estaría malo. El signo se mantiene, solo cambia la operatoria, ¿ya? Operatoria, nada más que eso. Bien. Vamos a hacer más ejercicios de esto. A ver, ¿me queda más? No me quedan más. Ahora vamos con la otra parte. Ecuaciones con la incógnita en el denominador, pero ya no son como el tipo de proporción. Ya no se puede multiplicar cruzado. ¿Ya? Y aquí yo les puse los pasos a seguir. ¿Ya? Dice, el paso A, dice, se obtiene el mínimo común denominador. Le puse denominador, pero al final de cuentas es el mínimo común múltiplo entre los denominadores. ¿Ya? Entre todos los denominadores. El mínimo común denominador del factor literal se mantiene. O sea, la X se va a mantener. ¿Ya? Después, el mínimo común denominador, o el mínimo común múltiplo, multiplica toda la ecuación. Después, el paso 4, reducir la expresión en el caso que se pueda. 5, se agrupan del lado izquierdo los términos que tengan la variable.
y del lado derecho los términos constantes, que serían los números. El 6 sería, se realizan las operaciones correspondientes, y 7 se despeja la incógnita. Este tipo de ejercicio es muy parecido a lo que hicimos la semana pasada. Lo que cambia un poquito es que hay que hacerle una pequeña restricción acá, ¿ya? Y ahora el mínimo como un múltiplo va a ser un número y también va a ser una letra. Pero al final es el mismo procedimiento que hicimos la semana pasada. Bien, entonces vamos a resolver esto según los pasos. Pero aquí me faltó un paso, ¿ya? Que sería la restricción de acá. La restricción para esta ecuación tiene que ser que el 3x tiene que ser distinto de 0 y el 6x tiene que ser distinto de 0. El 3 que está multiplicando al x va a pasar dividiendo. Y 0 dividido en 3 es simplemente 0. Y aquí hago el mismo procedimiento. El 6 como está multiplicando, pasa dividiendo. Y 0 dividido en 6, eso me da 0. Entonces, la restricción es que el x no puede dar 0. ¿Ya? No me puede dar 0 en esta ecuación. Entonces, cuando ya tengo la restricción, voy a sacar el mínimo como un múltiplo entre los denominadores. Ustedes ya deberían saberlo, o mejor dicho, los que entregaron la pregunta esencial deberían ya saberlo. Entre el 3, el 6 y el 2. Entonces, yo tengo que encontrar un divisor en común entre los 3, entre 2, o si no se puede entre 2, entre 1. ¿Ya? Y aquí hay un divisor en común entre el 6 y el 2, o el 3 y el 6. ¿Ya? Ahí eligen ustedes con cuál empezar. Yo voy a empezar con el 2. 2 dividido en 2, eso me da 1. 6 dividido en 2, eso me da 3. Y 3 dividido en 2 no me sirve porque me da decimales. Simplemente bajo. Y ahora el divisor en común entre estos dos numeritos sería el 3. 3 dividido en 3, eso me da 1. Y 3 dividido en 3, eso también me da 1. Entonces el mínimo común múltiplo entre el 2, o sea, entre el 3, el 6 y el 2 sería 6. Recuerden que es el producto de estos numeritos que están acá. ¿Ya? Entonces, el mínimo común múltiplo entre los denominadores sería 6. Pero aquí los denominadores tienen x. Entonces, acá, al sacar el mínimo común múltiplo, yo le agrego la x, la incógnita. ¿Ya? Y aquí tengo que hacer el mismo procedimiento que hice la semana pasada. Multiplico todo por 6x. Entonces, al multiplicar todo por 6x, me queda 6x por 2 partido en 3x, más 6x por 5 dividido en 6x, más 6x por 6, igual a 6x por 1 medio. Ya, ¿alguien se acuerda qué más había que hacer aquí? Cuando multiplicamos todo por el mínimo común múltiplo. ¿Alguien se acuerda de lo de la semana pasada? Tenía que simplificar cuándo se podía hacer. Perfecto, eso, simplificar, correcto. Aquí vamos a simplificar. X dividido con X, eso me da 1, se eliminan. 6 dividido en 3, eso me da 2. Me queda el 2 de acá. Así va a empezar la simplificación ahora. Más ese 6x, se elimina con ese, el 6 con el 6. Me va a quedar 1 por 5. Y aquí no se puede simplificar. Aquí solamente yo tengo que multiplicar. 6x
por 6, eso me da 36. Y aquí yo no puedo simplificar la x, porque no tengo x abajo, así que la x se va a mantener. Entonces, 36x o... X, ahí sí. Y ese x se mantiene porque no puedo simplificarlo. Y 6 dividido en 2, eso me da 3 por 1. Esa es la simplificación que se debe de hacer ahora. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas, consultas hasta ahí? ¿Dudas? No, profe. Ya, vamos a seguir entonces. Lo que me queda por hacer acá sería empezar a multiplicar. 2 por 2, 4. 5 por 1, 5. El 36x queda igual. Y acá 3x por 1, me queda simplemente 3x. Dejo x en un lado, números en el otro. Y este numerito de acá, que están sumando, van a pasar restando. Entonces aquí yo resuelvo esta resta. 36x menos 3x, eso me da 33x. Y menos 4 con menos 5, eso me da menos 9. Y como el 33 está multiplicando el x, va a pasar hacia el otro lado dividiendo. Y esta fracción se puede simplificar por 3. Y eso me da menos 3 onceavos. Y ahí estaría la solución de esa ecuación. Si se fijan, es el mismo procedimiento que la semana pasada. Ahora simplemente se agrega una X nomás, ¿ya? Pero igual se siguen simplificando algunas. Y lo único extra, entre comillas, sería la restricción que hay que hacer, ¿ya? Sí o sí. ¿Dudas? ¿Consultas con ese ejemplo? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? Son gratis. En el chat no hay duda. No hay dudas, ya. Vamos a avanzar entonces. Ya, aquí tenemos otro. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en esa ecuación? Restringirla. Perfecto. ¿Ya? La restricción. Correcto. Eso es lo primero que hay que hacer. Acá la restricción sería que el 2x tiene que ser distinto de 0 y que el x tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Ese x. Acá, ese 2 que está multiplicando el x va a pasar dividiendo y me va a quedar que el x tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Al final es la misma restricción para ambas. X distinto de 0. Ya tenemos ese paso listo. ¿Qué sigue después? Buscar el mínimo común múltiplo entre 2 y 1, que son la parte numérica de las X. ¿Ya? ¿Bien? Ya. Pero el 1 no se cuenta. ¿Ya? Porque el 1 no, está de más colocarlo. Ya no me influye en nada. Coloco todos los números que sean distintos de 1, que sería el 2 y sería el 5. ¿Ya? Entonces, empiezo aquí al gusto del consumidor, pueden empezar con el más grande o con el más chiquitito. ¿Ya? Yo siempre empiezo con el menor, con el 2. 5 dividido en 2 no se puede, baja. Y 2 dividido en 2, eso me da 1. 5, o sea, los divisores de 5 son el mismo 5. 5 dividido en 5, eso me da 1. El mínimo común múltiplo va a ser el producto de estos dos numeritos. Y eso me da 10.
¿ya? Pero como hay x en el denominador, acá yo le agrego una x. Entonces multiplico todo por el mínimo común múltiplo, por 10x. Todo se multiplica por 10x. Entonces me va a quedar algo así. 10x por 1 dividido en 2x menos 10x por 2 partido en x igual a 10x por 7 quintos menos 10x por 1 partido en x más 10x por 1. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Simplificar. Ya, bien. ¿Cómo empiezo a simplificar acá? ¿Qué se eliminan? ¿Qué queda? ¿Qué se va? Se eliminan las X en donde tienes el puntero. Perfecto. Esa X con esa eliminada. Bien. Está simplificándose. ¿Y qué más? El 10 y el 2 se pueden simplificar, el 2 quedando en nada y el 10 quedando en 5. Perfecto. Me queda 5 por 1. Bien. El siguiente, aquí yo puedo simplificar solamente las X. Esa X con eso. Y me va a quedar 10 por 2. Acá yo simplifico los numeritos, ¿ya? No puedo simplificar la X. 10 dividido en 5, eso me da 2x por 7. Acá sí puedo simplificar la X y me va a quedar 10 por 1. Y acá simplemente tengo que multiplicar. Si se fijan, se me fueron todos los denominadores, ¿ya? Recuerden que si yo multiplico todo por el mínimo común múltiplo, sí o sí se me tienen que ir los denominadores. Si en algún caso ustedes están resolviendo un ejercicio y les queda un denominador todavía, es porque en algo se equivocaron, ¿ya? Porque sí o sí se tienen que eliminar todos, ¿ya? Lo que tengo que hacer ahora es resolver estos productos que me quedan. 5 por 1 es 5, 10 por 2 me da 20, 2x por 7 me da 14x, menos 10, eso me da menos 10 y allá me da 10x. ¿Ya? Entonces, lo que podría yo hacer acá es resolver esta resta. 5 menos 20, eso me da menos 15. Aquí yo puedo sumar las x, porque me dan positivas. Me da 24x. Y ese 10, como está restando, va a pasar sumando hacia el otro lado. Puedo hacer sumando. Vamos a dejar la x en el lado derecho ahora. Resuelvo esa recta. Menos 15 más 10 me da menos 5. Y el 24, como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y ahí estaría el resultado de esa ecuación. Si se fijan, no hay nada del otro mundo, no hay nada que ya no hemos visto, ¿ya? Es la misma idea de la semana pasada, pero esto tiene que quedar bien clarito para lo que viene más adelante, que serían los problemas de planteo, después vienen los sistemas de ecuación. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Ya, vamos a hacer otro. Juan Tapia dice si puede repetir. ¿Todo? Yo creo que la última, porque no especifica. Tiene que ser todo el ejercicio, creo.
Vamos a borrar. Supongo que todo. Yo creo que sí. ¿Sí? Ya. Vamos a borrar. Sí, dice que sí. Todo el ejercicio. Hasta la restricción, yo creo. Buena la goma, ¿eh? Bueno, la goma. Ya. En las fracciones, ya, fracciones, el denominador no puede ser cero, ¿ya? Eso es una regla establecida ya en matemática y se tiene que cumplir. Entonces, estos denominadores de acá, S, S y S, no puede ser cero. Entonces yo la restricción que tengo que hacer, restricción, es decir que el 2x tiene que ser distinto de 0 y que el x tiene que ser distinto de 0, ¿ya? Lo puse solamente el x una vez porque no es necesario colocarlo dos veces acá, la restricción. Ahora, ¿qué me falta por hacer? Encontrar el valor del x en esta restricción. ¿Y cómo lo encuentro? Despejándolo, igual como si fuera una ecuación normal. El 2, que está multiplicando, va a pasar dividiendo hacia el lado derecho. Y esta división sí se puede calcular. 0 dividido en 2, eso me da 0. Y aquí yo tengo la restricción. ¿Qué significa esta restricción? Que el x no puede ser 0. No puede ser 0. ¿Ya? Por si acaso. Y ya teniendo esa restricción, yo recién puedo resolver el ejercicio. Yo recién puedo resolver el ejercicio. Ahora, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicio de ecuaciones fraccionarias? Se resuelve multiplicando por el mínimo común múltiplo. Entonces yo tengo que hacer una tablita en el cual coloco todos los denominadores distintos de 1, que sería aquí el 2, que sería ese, y sería el 5. ¿Ya? El 1 no se coloca porque no me influye en nada. ¿Ya? Y yo aquí yo empiezo a buscar los denominadores, no, los divisores en común que tengan el 2, el 5. Si no tienen divisor en común, los divisores por separado. Entonces yo empiezo con el 2, ¿ya? 5 dividido en 2, eso no me da exacto, me da decimales. Por eso simplemente el 5 baja, porque no me sirve. El 2 dividido en 2, eso sí me sirve, me da 1. Y cuando aparece el 1, yo termino con esta parte de acá, con el 2. Ahora, tengo que buscar los divisores del 5. ¿Quiénes son los divisores del 5? El mismo 5. 5 dividido en 5, eso me da 1. Ahora, el mínimo común múltiplo va a ser el producto de los números que me den acá, de este lado, del lado derecho. Entonces va a ser 10. El mínimo común múltiplo va a ser 10. Pero, como en el denominador hay x, acá yo le agrego una x. Y ahí estaría listo el mínimo común múltiplo entre todos los denominadores. Ahora, yo tengo que multiplicar toda la ecuación por 10x. Toda la ecuación se multiplica, toda. Entonces, empiezo a multiplicar. El 10x va a multiplicar al 1
partido en 2x. Menos 10x va a multiplicar a todo el 2x. Después el 10x va a multiplicar a todo 7 quintos. Menos 10x va a multiplicar a un x, 1 partido en x, más el 10x va a multiplicar al 1. Entonces, ese 10x multiplicó a todos los términos. A todos los términos los multiplicó. Y ahora, cuando ya hice esta multiplicación, empiezo a simplificar primero. ¿Ya? Aquí voy eliminando algunas cositas que están en el numerador y en el denominador a la vez. Este x se puede eliminar con ese, se puede simplificar. Y 10 dividido en 2, eso me da 5. 10 dividido en 2 me da 5. Y ahí coloco el por 1. Menos, acá también puedo simplificar la x. Elimino esa x con esa x y me va a quedar 10 por 2. ¿Ya? Acá puedo simplificar el 10 con el 5. 10 dividido en 5, eso me da 2. Aquí coloco un 2 por 7. Menos, aquí puedo simplificar la x, se me eliminan, me va a quedar 10 por 1. Y aquí simplemente yo Profe, tengo que... en Dígame. el 2 por 7 queda la x, ¿no? 2x por Sí, 7. thank you, gracias, ahí sí. Y 10x por 1, 10x. ¿Ya? Si me equivoqué en algo, por favor me pueden corregir porque a veces ando medio despistado. Ya, aquí me faltó colocar eso ahí. Entonces ahora, ¿qué me queda por hacer? Multiplicar estos numeritos que están acá. 5 por 1, 5. 10 por 2 me da 20. 2x por 7 me da 14x. Menos 10 por 1 me da menos 10. Y el 10x ya está listo. Lo que puedo hacer acá es reducir términos, ¿ya? Ejemplo, aquí podría restar estos numeritos. ¿Y por qué restar? Porque uno es positivo y el otro es negativo. Eso me da menos 15. Conservo el signo del mayor valor absoluto. Acá lo que puedo hacer es sumar la x, ¿ya? Como son ambas positivas, me da 24x menos 10. Como el 10 se está restando, pasa al lado izquierdo sumando. Resuelvo esta resta de acá. Menos 15 más 10, eso me da menos 5. Y el 24, que está multiplicando el x, va a pasar dividiendo. Y ahí estaría la solución de esa ecuación. ¿Ya? Son los mismos pasos que hicimos la semana pasada. ¿Ya? Solamente hay un pequeño cambio que es la parte de la restricción y la parte del mínimo común múltiplo. Pero todo lo demás es lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Ahí entendió. ¿Ya? Vamos a hacer más, porque todavía nos queda tiempo. Vamos a hacer estos dos. ¿Ya? Ya, entonces, vamos a hacer el primero, el del lado izquierdo, número 1, y después el 2. Entonces, acá, lo primero que tengo que hacer es la pequeña restricción, que el 5x tiene que ser distinto de 0, y que el 4x tiene que ser distinto de 0, y que el 10x tiene que ser distinto de 0. Acá, como el 5 pasa dividiendo al 0, me va a quedar distinto de 0. Acá también me va a pasar lo mismo, distinto de 0. Y acá también me va a pasar lo mismo, distinto de 0. Por lo tanto, la restricción que hay
La restricción es que el X no puede ser 0, tiene que ser distinto de 0 sí o sí. ¿Ya? Ahora, tengo que sacar el mínimo común múltiplo entre el 5, entre el 4 y entre el 10. ¿Ya? Entonces, tengo que buscar los divisores en común entre el 5, el 4 y el 10, o entre dos numeritos, o entre uno solo. Ya eso lo eligen ustedes. En este caso, aquí el 4 y el 10 tienen un divisor en común, que sería el 2. 10 dividido en 2, eso me da 5. 4 dividido en 2, eso me da 2. Y aquí el 5 baja, porque no se puede dividir de manera exacta. Voy a eliminar el 2, así que divido nuevamente por 2. Con el 5 no me sirve. Aquí me daría 1 y aquí me daría 5. Y para eliminar el 5, yo divido por el mismo 5. 5 dividido en 5, eso me da 1. 5 dividido en 5, eso me da 1. Entonces el mínimo común múltiplo va a ser el producto entre ambos numeritos. 2 por 2, 4. Y 4 por 5 me da 20. Entonces el mínimo común múltiplo entre los denominadores va a ser 20x. Ya no se olviden poner la x porque en el denominador hay x. Entonces, toda la ecuación yo la tengo que multiplicar por 20x. Y a multiplicar por 20x, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 20x por 6, 5x, menos 20x por 2, igual a 20x por un cuarto x, menos 20x por 3 partido en 10x. Y acá empiezo a simplificar, ¿ya? Ejemplo, aquí yo puedo simplificar el x que está en el numerador con el x que está en el denominador. Y 20 dividido en 5, eso me da 4 por 6. Acá yo puedo multiplicar de manera exacta, no hay ningún problema. Menos 20x por 2 me da menos 40x. Acá puedo simplificar las x. Esa se me va con esa. Y 20 dividido en 4, eso me da 5 por 1. Acá puedo simplificar nuevamente las x. Y 20 dividido en 10, eso me da 2 por 3. Lo que me queda por hacer acá, y creo que se me eliminaron casi toda la x, me quedó una sola, es resolver el producto. 4 por 6, 24. Esto me da 40x. 5 por 1, 5. Y 2 por 3 me da 6. Ya, dejo todos los números en un solo lado. Entonces el 24 que estaba sumando, pasa restando. Y resuelvo esto. Esto me da 5 y menos 30. Si yo sumo los negativos, porque son signos iguales se suman y se mantiene el signo, me da menos 30. Y como el 5 es positivo y el 30 es negativo, se restan y se conserva el signo del mayor valor absoluto. Como el 40 me quedó negativo, yo multiplico todo por menos 1. Y me va a dar 40 positivo y 25 positivo. Y como el 40 está multiplicando, va a pasar dividiendo. ¿Ya? Ese resultado está correcto, pero le falta algo. ¿Ya? Le falta algo. Si se puede simplificar, tienen que hacerlo. Yo puedo simplificar por 5. ¿Ya? 25 dividido en 5, eso me da 5.
y 40 dividido en 5, eso me da 8. Ya, y ahí estaría el resultado, 5/8 de esa ecuación. ¿Ya? Si se fijan, es el mismo procedimiento que la semana pasada, no hay ningún cambio, no hay nada, simplemente se le agrega un x al mínimo común múltiplo, y ese mínimo común múltiplo multiplica a toda la ecuación. ¿Dudas, consultas? Estamos en la hora. Sí. ¿Dudas, consultas? Ya. Por tema de avance, porque no avancé muy rápido hoy día, ya me faltó. Vamos a recordar algunas cosas del lenguaje algebraico, ya, que creo que lo vimos alguna vez, ¿ya? Porque la pregunta esencial va enfocada en esto, ¿ya? En resolver problemas de planteo. Entonces, con la clase de mañana y más la de hoy día, van a estar listos para resolver la pregunta esencial, que es un problema bien sencillo. Ahí está para que la tengan, ¿ya? En un liceo hay 624 personas, entre mujeres y hombres. Si el número de mujeres supera en 36 a los hombres, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres hay? ¿Ya? Es bien sencilla, ya está como regalada la pregunta, porque es bien directo, ¿ya? Bien directo. Entonces mañana yo se les explico bien cómo se resuelve esto, ¿ya? Recuerden que esta pregunta esencial hay que hacer muchas cosas acá, porque también tienen que responderme la pregunta. No solamente colocar, no sé, el resultado final es que no igual, no sé, a 100. ¿Ya? ¿Y yo qué hago con eso? Entonces ustedes me tienen que responder la pregunta, ¿ya? ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres hay? Entonces ustedes tienen que decir, en el liceo hay tantas mujeres y tantos hombres, ¿ya? Si ustedes me colocan solamente la respuesta, o sea, el puro número, no tiene todo el puntaje completo, ¿ya? Así que mucho ojo con eso, ¿ya? Bien, hasta aquí llegaríamos hoy, ¿ya? Mañana continuamos. Recuerden que la pregunta esencial son hasta el día viernes, 10 de la noche. Si ustedes se pasan, aunque sea unos par de minutos, lo siento mucho en alma, pero ya no cuenta. Ahora, por cualquier eventualidad que tengan, algún problema, por X motivo, hablarlo con el profesor tutor o con UTP, ¿ya? Y dar aviso de que usted puede que se demore más por algún problema que tenga, pero eso lo ve usted de forma interna, más que nada, ¿ya? Y eso. Juan dice si puede regresar al ejercicio anterior para sacarle una captura. Y Graciela pregunta si el ejercicio que mostró son ejercicios combinados. O sea, a la pregunta esencial. Como ejercicio. ¿Estos son como ejercicios combinados? Pregunta. Esta ecuación que estamos haciendo, sí, ¿ya? Porque no son simplemente puras fracciones, hay números enteros incluidos, ¿ya? Y después creo que van a haber paréntesis, ¿no? No le puse paréntesis, no, ¿no? Para que sea coeficiente combinado tiene que haber de todo tipo de operatorias, ya sea suma, multiplicación, división, paréntesis, ya una mezcla de ambos. Esos son ejercicios combinados. Pero aquí, entre comillas, lo hay, ¿ya? Ahora la pregunta esencial no tiene tanto ejercicios combinados por si acaso. Es mucho más sencillo que eso. ¿Ya? Bien. Nos estaremos viendo mañana. ¿Ya?